Amigos, bienvenidos. Estamos en La Bohemia. Hoy es martes y como todos los martes, les traemos buenas noticias. Les vamos a hablar de cosas importantes para el espíritu, para el alma, para todo el mundo. Sobre todo en este mes, que es el mes en el que se celebra el Día Nacional de la Poesía, que es el 14 de mayo, y el Día Internacional de la Poesía, que es el 21, si no estoy equivocada. Pero a mí cualquier cosa se me olvida, no importa, después me dicen. Esta noche vamos a platicar con dos amigos queridos de otra muy buena noticia, como es el nacimiento de un libro, y que se los queremos presentar acá en La Bohemia. Pero antes, ahí estamos viendo las imágenes para los que nos vean por YouTube. El título es Agua en el Evangelio, de la querida poeta Cecilia Castillo. Pero antes de platicar con ellos, como siempre, las indicaciones del caso, ¿verdad? Es decir, que por favor no tiremos la basura por las calles. Es horrible tirar la basura por las calles. De verdad, muy desagradable. Entonces, no tiremos la basura por las calles. Si usted se come algo, guarde el papelito, guarde la cáscara, busque un basurero, un lugar en donde desecharlo. De verdad, los problemas de basura en este país son muy grandes y en el mundo son más grandes todavía. No estamos acostumbrados a reciclar, no estamos acostumbrados a separar los desechos, cuando en otros países, y ya no digamos del primer mundo, Latinoamérica, en México, en muchas partes de México, la gente separa sus desechos orgánicos y los echa en el jardín para crear un sistema de abono propio, y tienen unos jardines hermosos y no sacan tanta basura a la calle, y se está tratando de utilizar menos plástico, menos Durapax, en fin, tantas cosas. Cuidemos el medio ambiente, señores. Miren, nosotros nos vamos a morir. Usted que me escucha, usted que me ve, nos vamos a morir definitivamente, pero la humanidad no termina con que usted se muera o con que yo me muera. Va a seguir otros miles de años. Entonces esa gente se va a quedar sin agua, sin aire limpio, sin nada, porque nosotros tiramos todo lo que nos dio la gana a la calle el día de hoy. Así que pensemos en eso y no lo hagamos. Y dos, como siempre, por favor, manejemos con precaución. Manejemos como que si somos seres humanos, no inmortales. Todos los accidentes se dan por un descuido o por una audacia, ¿verdad? O porque nos la queremos llevar de vivos. Nada menos un día de estos, ahí en el Boulevard Santa Elena, yo vi un accidente que no me puedo explicar cómo fue. No tengo ni idea cómo fue, pero estaban dos carros destruidos y uno se había saltado totalmente de los carriles que vienen, digamos, de Santa Elena hasta la calle de Santa Tecla, y se había saltado el camellón, que es súper ancho, y había ido a caer enfrente de un centro comercial encima de la acera. Ustedes se imaginan si una persona va caminando a las 6 de la tarde por ahí. Estamos hablando de muertos, no solo de la destrucción de los vehículos. Entonces, por favor, manejemos con tres dedos de frente, manejemos con las neuronas que tenemos. Los señores microbuseros, por favor, los señores en las motocicletas, tantos accidentes de motos que hay. Entonces, nada, con precaución, con tranquilidad, todos vamos a pasar en algún momento y lo mejor es que lo hagamos bien. Así que nada, ya no le quito más el tiempo a nuestros invitados. Esta noche están con nosotros la poeta Cecilia Castillo y Francisco García, quien es un crítico literario, está haciendo el prólogo de este libro, además de un análisis del texto con quien vamos a platicar. Y lo decíamos fuera de micrófonos antes de empezar este programa, que es súper importante tener esta opinión técnica de un texto para que tanto el poeta como el lector tengan una luz más clara de por dónde seguir la lectura y por dónde disfrutarla y comprenderla y asimilarla de mejor manera. Así que chicos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta bohemia, esta es su casa. Y felicidades por el libro, Agua en el Evangelio. Gracias, Aida. Gracias a la Bohemia por este espacio, a Francisco por acompañarme. Bueno, me siento mamá, decir que este es el alumbramiento de mi nuevo hijo, de mi nueva criatura, en el cual ya es la segunda publicación que realizamos con Francisco en cuanto a algo importante, la crítica literaria,
ese acercamiento que nosotros y esa visibilidad que tenemos que tener ante, en este caso somos más de 11 años amigos con Francisco, somos colegas, nos graduamos de la licenciatura en letras de la Universidad de El Salvador, pero el aspecto importante es que las relaciones interpersonales en cuanto a la escritura, la literatura y al noble oficio de la creatividad, acá pues nos desligamos, nos sentamos con responsabilidad y en este caso pues Francisco muy amablemente se ha dado a la tarea de tratar de codificar y de identificar todas las metáforas y todo pues el acompañamiento poético que yo he querido hacer exactamente con este libro llamado Agua en el Evangelio. Además es un título precioso, te voy a decir, qué lindo, me encanta. Gracias. Precioso, Bueno, precioso. al inicio mucha gente me decía, tiene que ver con algo sánscrito, es, por ejemplo, una novela, es cuento, y yo no, es completamente poesía, pero la persona encargada de poder brindarnos la mayor orientación es Francisco, que se encuentra acá, y que también me gustaría que él decodificara cuál es el simbolismo del agua dentro de la palabra, dentro de la vida, pero va todo un juego de metáforas también intencional. Gracias, Ceci, y gracias, Aida, por la oportunidad y, como dice Cecilia, de hacer una valoración o una interpretación del texto que ahora Ceci presenta. Hago en el Evangelio. Sé que iremos poco a poco avanzando en la lectura, en las valoraciones. Así es que no sé si desde ya podemos hacer el comentario, como decían, del título o del significado Por favor. del agua purificadora, ¿verdad? Porque es eso al fin y al cabo, en el texto se está usando de esa forma como algo purificador, revelador también, no en el sentido bíblico, sino en cuanto a la mujer creadora, a la mujer que reivindica no solo su vida cotidiana como mujer, sino que su rol en la sociedad y por supuesto en la parte creadora, artística, literaria, donde rompe con ciertos esquemas, ¿verdad? Entonces, así como el agua desde lo espiritual o religioso purifica, pues en este texto también, ¿verdad? Viene a replantear una nueva mujer en el yo lírico que ha venido en los otros poemarios de Cecilia Castillo y por supuesto ese evangelio que al final se convierte en un canto, los sucesos que lleva el personaje o la voz lírica desde las primeras páginas hasta el cierre del encuentro con Cristo, voy a decir, que cierra con un poema muy, muy singular y de igual forma inicia con un poema muy singular. El texto o dentro de las muestras, el agua va a ser muy recurrente precisamente para hacer mención de ello, como algo divino y purificador, diferente a otros poemarios como Jazz Afrodisíaco, donde hay un choque entre lo espiritual y o un demonio. En este caso es llegar a ese final, ¿verdad? Y que ese encuentro con una divinidad que tiene que ver mucho con lo erótico, por supuesto, pero que está muy bien trabajado, ¿verdad? Al final el título es eso. Todo el texto nos lleva por un recorrido purificador. Ahora, yo oigo a Francisco y veo a Ceci y ella asiente a todo, o sea, está feliz con todo. Sí, es muy extraño porque cuando uno escribe un texto está tan alejado de todas estas connotaciones. Bueno, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Yo escribo y cuando yo oigo ciertas reflexiones de alguien que lo ha tomado, digo, carajo, de verdad, qué impresionante. No sé, ¿te pasa, Ceci? ¿O tú tienes un proceso creador, más que creativo, creador, más consciente de todos estos conceptos y de todas estas simbologías, símbolos del Bueno, lenguaje? lo que pasa es que dentro de la construcción erótica y la intención es causar controversia, y desde luego haberme leído la Biblia, no. Y también, pues como todo lector Francisco, sé que lo ha hecho al igual que todos los lectores.
Y había una intención en el cual el mismo título, Agua en el Evangelio, es la figura de la mujer sanadora en el Evangelio del nuevo Jesucristo, que es la figura masculina. Pero escuchando a Francisco y escuchando toda esta reflexión, digamos, me da una contraparte en la que la orientación viene a ser lo mismo, pero bajo otra objetividad. Entonces, parte de lo que él narra, parte de lo que él va especificando, me emociona al exceso, porque él ha venido conociendo todo este recorrido y es alguien que ya interpreta, ¿verdad?, toda la distorsión de lo que mi yo lírico ha venido haciendo en casi estos 10 libros. Por lo tanto, me llena de regocijo y asiento y digo sí, me siento complacida, y no solo por el nexo académico de la amistad, sino por la interpretación, ¿verdad?, que dentro de la profesión pues se ejerce y que es compartida, porque este libro, ¿verdad?, ya está a la venta, muchas personas pues ya lo empezaron a consumir y llegan a orientarse con el mismo objetivo y la misma visión que Francisco comparte. Entonces esto es como sentirme nuevamente en este regocijo materno de decir, lo vamos logrando. La poesía, al igual que toda la literatura, es un proceso de disciplina, es un proceso de constancia y que a veces no nos alcanza toda la vida. Pero en este caso, el proceso creativo, pues me considero una gestora de vida, de ideas militantes controversiales, y estoy queriendo que este libro pues llegue a ser el efecto, ¿verdad? Como Francisco lo dice, pues yo vengo de reconocer un proceso en el que se transforma la figura y la voz de la mujer. Entonces para mí esto pues es parte del cántico y del acompañamiento de mi proceso creativo y que me inspira pues a querer seguir pariendo ideas. En este libro, como en los otros, si es tu intención dejar la voz femenina muy clara, es decir, que sea muy claro el punto de vista femenino de la mujer en cuanto a la literatura, la vida, la existencia, la espiritualidad. Es una nueva propuesta de la voz de la mujer de la nueva era, de la mujer que yo en este caso represento. Recordemos que venimos de múltiples cambios, rastros, generaciones. Y mi propuesta siempre ha sido equitativa en marcar un equilibrio entre la voz femenina que pauta, que remarca y que le brinda algo honorífico también a la figura masculina, porque considero que ambos elementos son parte de una potestad, en este caso parte de la divinidad, que van conformando el nuevo evangelio a medida que el agua se transforma en Eva, se transforma en mujer y se va transformando en otros lineamientos, ¿verdad?, con cierta sustancia bíblica, pero mi idea es brindar como un nuevo argumento de lo que la voz femenina está dentro de la libertad y dentro de la gestación creativa de permitirse ser, de permitirse identificar, a pesar de que sabemos pues que dentro de la sociedad todavía hay ciertos condicionamientos, todavía hay un cierto prejuicio, pero la idea es esa, ir despertando las mentes de una manera un poco elegante, un poco sutil, y con las propuestas pues ya un poco más de lo que Cecilia va interpretando dentro de su vida, dentro de su sistema de codificación y como ser humano también. Francisco, ¿la voz de Cecilia es femenina o feminista? Primero es femenina, ¿verdad? Es una mujer, una voz femenina, pero que tiene precisamente ese toque de rebeldía, no de rebeldía en un sentido peyorativo, sino de cambiar los pensamientos del sistema patriarcal respecto a cómo la mujer puede expresarse sobre los temas de la sexualidad, el erotismo, que son parte al fin y al cabo del interior del ser humano y que entra en juego el placer, la relación hombre-mujer y que con eso ella está deconstruyendo también ciertos patrones, ¿verdad? Y ya ella lo decía, estamos en el siglo XXI, la mujer puede hablar de su cuerpo, en este caso la voz lírica, el hablante lírico, a través del canto, de una forma o de un hablante carmínico, adquiere una posición frente a estos temas, ¿verdad? Y se revela contra ese sistema patriarcal donde incluso
Ella es, dentro de la voz, la que controla y la que posee, ¿verdad? Al otro ser, al igual que en los otros textos, ¿verdad? Entonces, parte de la voz femenina, pero también busca esa igualdad al momento de abordar temas que probablemente pueden ser no vistos como algo adecuado en una sociedad o en una cultura muy patriarcal. ¿Por qué la mujer va a estar hablando de estos temas? ¿Por qué ella se va a estar expresando así del mismo cuerpo? Entonces ella viene como a retar, ¿verdad? Eso que en las convenciones probablemente no se hace. Entonces, así como hay otras mujeres salvadoreñas que escriben de poesía erótica o de temas o una poesía erótica, entonces Cecilia se suma a ello, ¿verdad? A través de la voz o del desdoblamiento de Cecilia en cada uno de los poemas y precisamente en todo el poemario, así como en los anteriores. Órale. Entonces, porque yo creo que vamos a ir pues hablando y también la poesía tiene que presentarse por sí misma, ¿no es cierto? Ella habla solita también. Entonces, ¿por qué no nos lees? Y vamos intercalando en esta conversación los textos para que también nuestros amigos pues entiendan un poco mejor de qué estamos hablando. Ok, gracias. La mayoría de mis poemarios no poseen nombre, un título, pero sí van con una codificación. Por lo tanto, vamos a iniciar con el verso 13, que sería como la reapertura, e inicia. El agua viene a lavar las heridas, embellecer la especie, empapar las cavernas, se filtra y así amanece para lavarlo todo. Ella siempre transforma, desnuda, es sabio canto, donde la piel se mece, donde el aire es humano. Con esto abrimos y luego seguimos con el poema 15. Estamos hablando de la mujer como agua transformada en una nueva Eva. Llevo esta piel como evangelio vivo que aún duerme por debajo de la ropa, con el aroma de un Dios que libera su humanidad en mis vertientes blancas. Llevo su voz, su alma, su delicia, su intimidad bendita en mis esquinas, todo su olor a hombre en mi garganta. Llevo sus multitudes y prefacios entre los precipicios de mi vientre, porque con su evangelio y sinfonía, él quiso hacerme noche, una alborada, quiso nacer en mi vestido errante y humedecer el beso, este que nos palpita encadenado al alma. Y quiero continuar con una alegoría de lo que el deseo representa dentro de este nuevo cantar de los cantares. Poema 20. Tengo un ángel de agua aquí en mi boca, vestido con su saliva profana. Él se abanica al arco de la tarde para danzar desnudo en tus caderas, para saberse sudor entre mis dedos. En su sonrisa incrusta sortilegios, colmados de perversidad ligera, mientras siembra en su beso sin vergüenza la desnudez de un gemido que viene a humedecer el rostro de mi ardor. Y hasta aquí me quedo. ¡Qué hermoso! Me encanta. Felicidades. Gracias, Aida. ¿Cuántos poemas conforman el libro, Ceci? Son exactamente 40 piezas. Aquí sí me gustaría que Francisco pudiera... Yo ya di la introducción que no tienen un nombre, son por numerología. Me pasa igual. Es dificilísimo ponerle nombre a los poemas. Pero en este caso también hay otra persona muy vinculada dentro del proceso, ¿verdad?, de la edición, la construcción de esta hermosa portada, que es nuestro amigo Santiago Arnulfo Pérez, que lamentablemente pues hoy no nos puede acompañar, pero de él fue la idea de extraer exactamente el primer verso, como para orientar al lector a que no solamente vea números. Entonces yo quedé encantadísima con la idea y aquí pues fueron 40 muestras las que Francisco tuvo, ¿verdad?, que leer para,
para seguir organizando, ¿verdad, Francisco? No sé si usted tiene en este momento. Sí, y es que precisamente en su mayoría los textos de Ceci son así, y este no se queda atrás. Son 40 muestras, no es la excepción, son 40 muestras, no están tituladas, como ella lo dice. Sin embargo, se destaca el primer verso en cursiva para que el lector tenga una noción de qué es lo que trata, y aparte de eso le da como identidad a cada uno para que se comprendan los segmentos dentro de los 40. Los 40 al final constituyen un solo canto, decía al inicio. Ceci también lo ha manifestado, pero le faltó algo en la lectura a Cecilia. No digo que no está bien, pero yo solo puedo decir que inicia, o la primera lectura que hizo es como poner en contexto al lector, ¿verdad? Es poner como un antecedente para lo que viene. De ahí que el agua viene a lavar las heridas, y lo hace desde una, digamos, desde una visión externa, como un narrador casi, ¿verdad? Un hablante enunciativo, porque no toma posición todavía sobre lo que va a tratar, o no está en primera persona, pues. Entonces, todo el poema es así, solo para describir el agua, ¿verdad? Que embellece, empapa, se filtra, lo lava todo, transforma. Eh, entonces, donde la piel se mece, donde el aire es humano. Esa es como la primera lectura que se hizo, y se pone desde fuera, ¿verdad? O el hablante no nos ha dicho más sobre él mismo. Pero el segundo, que Ceci por A o B motivo en este momento no lo ha leído y pasó al tercer poema, es el que habla sobre Eva, y es el que pone como el inicio a todo ese canto. Entonces, a mí me gustaría que Ceci lo lea para que el lector, o en este caso quienes nos miran o nos escuchan, también sepan de quién o a quién está representando en el inicio el poemario, ¿verdad? Y poco a poco se irá transformando. Luego ya lleva su voz, el texto, ¿verdad? Algo carmínico, donde expresa mucho sentimiento, mucha emoción, donde hace juego, o uso, perdón, del juego de palabras y alegorías para referirse al encuentro entre un él y un ella, pero que el nombre incluso citado en el primer o en el segundo poema de Eva, entonces nos va a dar muchas pautas. ¿Cómo es vista Eva? ¿Qué sabemos de Eva? ¿Cómo se le acusa o culpa, verdad, sobre haber hecho caer al hombre en el pecado en el jardín del Edén? Entonces aquí ella viene a ser una Eva, pero retadora. Entonces, en los poemas que leyó Cecilia ya está abordando el tema. Entonces, no sé si es posible, Cecilia y Aida, que nos lea ese segundo poema que ha quedado ahí entre paréntesis para que nos identifiquemos con la voz lírica. Sí, Francisco, de hecho son dos, porque fue intencional para poder brindar esa figura de Eva que realmente se remarca en el poema 14. Ahora soy Eva en esta nueva forma, donde la mar nos destroza el camino, pero mi boca es trueno, es nueva ofrenda, donde un evangelio nace conmigo. Abro mi piel al tiempo de tu abismo, hombre, ternura y alma en mis entrañas. Preparo así el brebaje entre mis piernas para abrazarme al polen de tu estampa y recibirte amor entre estas calles que han de formar mi cuerpo en tu madeja. Abro mi olor, mi reloj pasadizo, donde cabes preciso, predilecto, como arcilla en el monte, única especie ante mis campos. Abro mi mar al único crujido entre tu piel. Hermoso. Sí, Muy bonito. sí. Tienes toda la razón, Francisco. Por eso yo decía que aquí el 14, el poema 14, es como el ars poético, o sea, de Cecilia en esta muestra o en este
en esta creación que ahora nos presenta, porque ahí posiciona como una nueva Eva, lo que yo decía hace un momento, pero a la vez dice, mi boca es trueno, es una ofrenda donde un evangelio nace conmigo. Es como la llave para todo el poemario, ¿verdad? Y los elementos, pues, alegóricos que aquí están son recurrentes para construir todo ese canto o todo ese evangelio. Totalmente de acuerdo, me encanta. Además me gusta muchísimo el lenguaje, el uso del lenguaje. Me parece que es que está lleno de imágenes, pero de una manera honesta, clara, ¿viste? Porque a veces uno se enfrenta a textos en donde el poeta se regocija en la palabra, ¿no? O sea, en el uso de la palabra, de la metáfora, de la imagen. En cambio, tu texto es tan fluido, tan, no sé cómo explicarlo, pero lo estás oyendo y es como amigable, es como la imagen es clara, es comprensible y además es hermosa. ¿Sí me explico? No sé si me explico. Sí, Sí, gracias. sí, es que al menos lo que yo he identificado también es que este poemario tiene, Cecilia ha venido evolucionando, creciendo, por supuesto, ¿verdad? Y es que acá el lenguaje, ella ha logrado como seleccionar, ¿verdad? Dentro de todo el repertorio lingüístico, aquellas palabras que realmente encajan para decir Sí, a precisión lo que se tiene que decir, sin exacto. rebuscar y oscurecer el texto, pero con claridad y sencillez logra lo poético. Muy limpio, muy limpio. Así como dicen los amigos colombianos, lo que no sirve que no estorbe. Sí, eso es Gracias, muy Aida. lindo porque le da muchísima fluidez, le da, tiene música, le da fluidez, es conciso, es preciso. Y yo pienso que la poesía debe de ser eso, ¿no? O sea, en pocas palabras y en imágenes y lograr las imágenes con esas pocas palabras para llevar tu mensaje y que sea contundente, que sea redondo además en el texto, ¿no? Bueno, creo que también es parte del crecimiento personal. Lograr esto no ha sido fácil. Sabemos que hay mucho por aprender, mucho por crecer, pero ante pues estos espacios, ante la fiel escucha y también pues ante la crítica de una de las grandes, en este caso tu persona, Aida, y Ay, por acompañar, favor, ¿qué pues, va? es algo que uno dice, me siento honrada, me siento feliz de compartir y, bueno, regocijarnos de la palabra desde otra perspectiva, ¿verdad? Y sobre todo que la intención es brindar el gozo que debe de reverdecer en una poesía sencilla, en una poesía nutrida, donde no pretendo, ¿verdad?, enumerar o crear imágenes con una reconstrucción severa o macabra, ¿verdad? Porque también cada poeta es intencional y no es Claro. retorcerle el cerebro a nadie, sino sencillamente transmitir, ¿verdad?, esa nueva propuesta esperando que pueda llegar hasta el lector de una manera muy grata y elegante, con esa sonoridad que tanto pues, Y está logrado, definitivamente. Pero vean, ya llegamos a la media hora, no puede ser. Aquí el tiempo se nos pasa rapidísimo. Amigos, estamos platicando con la poeta Cecilia Castillo y con Francisco García, quien está haciendo una valoración maravillosa del texto. Creo que eso es importantísimo, una conversación súper rica. Tienen ustedes las dos visiones, la del creador y la de un lector educado que nos puede llevar a través de un camino muy interesante para disfrutar de mejor manera ese texto y para encontrar mensajes que ya vamos a hablar de eso. Muchas veces el autor no los, no los codifica a propósito, pero están ahí, ¿no? Son parte de ese proceso creador. Ya volvemos, usted está en compañía de La Bohemia, no nos cambien, nos vamos a un corte y ya regresamos desde el 97, desde el 91.7 FM, La Voz con Voz.
Amigas, bienvenidas. Ya estamos de regreso aquí desde los estudios de YS Busca la Voz con Voz. Esta noche en La Bohemia platicamos con la poeta Cecilia Castillo y con Francisco García. Estamos hablando de su más reciente publicación de este libro titulado Agua en el Evangelio, con una portada hermosísima de Santiago Arnulfo Pérez. De verdad que está preciosa, lindísimo, lindísimo. Nos decía Ceci que ya está a la venta. A ver, antes de continuar leyendo y de continuar con la conversación, cuéntanos, ¿a dónde lo podemos encontrar? Pues ahorita lo pueden encontrar específicamente con mi persona, ¿verdad? Pueden encontrarme en Facebook como Castilpress o a mi correo personal, castilloletras@gmail.com. El costo, no sé si lo puedo decir, Sí, ¿verdad? claro, claro. Es $5, ¿verdad? Pero les aseguro que va a ser un libro, si lo quieren obsequiar, si lo quieren degustar, si estamos en proceso de crear nuestra biblioteca, ¿verdad? También, pues ahí lo pueden en contacto, ¿verdad? Y yo pues ofrezco también servicio a domicilio, dependiendo del lugar y la cercanía. Pues, si no, pues nos ideamos y nos coordinamos y con mucho gusto yo lo entrego en algún lugar muy accesible. El correo electrónico es castilloletras@gmail.com. Exactamente. Así como lo oyen, castilloletras@gmail.com. Y si no, en Facebook pueden encontrar a Ceci como Castelpress, así, Castel, doble L, Press. Castel. Es un poco más complicado. No, lo vamos a dejar aquí les vamos a dejar los datos y las señas en la página de La Bohemia de Facebook para que ustedes puedan acceder. De verdad es un libro precioso, pues ya lo van a seguir escuchando. Obvio que no vamos a leer los 40 textos, 40 textos. ¿Cómo ha sido el proceso de creación, Ceci? ¿Cuánto tiempo te llevó? La gente siempre se pregunta cuál es el proceso de esto. Bueno, este libro nació antes de la pandemia, ¿verdad? Y el 40 fue intencional porque fueron 40 días en un desierto personal, 40 días en un desahogo, al igual que el apóstrofe de lo bíblico, de lo que un hombre pues puede querer desahogarse o comprender. Fue un proceso en el que yo tenía esto, pero luego viene la pandemia y luego vienen otros recursos personales y cómo publicar y cómo hacer ante la necesidad de querer compartirlo. Y fue pues una tarde en la que yo le comento a Francisco este material, me encantaría que usted lo vea. Es cierto que quizás puedo modificarlo, ¿verdad? Necesita algo, pero me encantaría una lectura previa. Se lo doy en el tiempo. Mi sorpresa fue que me lo regresa con un prólogo, pues ya muy bien estructurado y con algunas observaciones, y empiezo a trabajar. Estuvo guardadito todo el proceso de pandemia y luego pues lo consulto y me ubico con Santi y le digo, Santi, quiero como tener esa resurrección, quiero salir de muchas cosas. Pues él muy amablemente pues nos coordinamos, trabajamos y así fue como este libro iba a salir en marzo, pero también pues debido a otras limitaciones sale en mayo. Entonces por eso es que desde el inicio yo me siento mamá nuevamente, me regocijo. ¿Verdad? Y pues ahora compartirlo con ustedes en este espacio, en este martes, que sabemos que a través de la virtualidad podemos traspasar las fronteras, podemos repetirnos, ¿verdad? En cuanto a escuchar este programa y todo. Y digamos, es mi aporte, ¿verdad? Como gestora, como escritora, como en el emprendimiento personal y como mujer salvadoreña, que yo me uno para hablar del gozo, el deleite y de todos esos temas tabúes que en su momento pues necesitamos como ir reeducando a la misma sociedad para acostumbrarnos, ¿verdad? Que dentro de mi propia profesión como licenciada en letras, conocedora de todo el lenguaje, ¿verdad? Que lo vulgar y que lo pornográfico no sea, ¿verdad? Un prejuicio para decir no podemos hablar nosotros con cierta elegancia, ritmo y con cierta libertad sobre estos temas tan necesarios. No, y es que así debe de ser. Yo pienso que desafortunadamente la poesía erótica escrita por mujeres muchas veces se ha prestado a eso, ¿no? A traspasar esa línea, ya sea
en pos de alguna notoriedad, en pos de, no sé, no siempre con intenciones literarias, digámoslo, sino que con otras intenciones, seamos claros. Pero está mal, o sea, la poesía erótica es lo que tú estás diciendo, es esa libertad que tanto el hombre como la mujer tienen de hablar en un lenguaje poético de sus cuerpos o de nuestros cuerpos de toda la sensorialidad que eso implica, ¿no? Pero eso, en un lenguaje poético, no necesariamente en un lenguaje explícito con el simple hecho de crear o por el simple hecho de crear una controversia o una imagen o no sé, amarillismo literario. Yo creo que la intención nace también porque desde hace 7 años la iniciativa siempre ha sido provocar, ¿verdad?, el acercamiento tanto de la lectura como de la escritura en los jóvenes. Y siento que el reeducar exactamente algunos espacios es donde nosotros tenemos esa libertad. Y algo también, vencer los prejuicios o vencer quizás esas tachaduras que dentro del medio, ¿verdad? Nosotros nos vemos expuestos porque hay una consolidación y algo que decía Francisco, la voz de Cecilia Castillo es muy diversa a la voz lírica que está exponiendo. Entonces, dentro del proceso de construcción, obviamente, a veces hay una intencionalidad, hay cierta ficción, escribimos de procesos, de vivencias, pero muchas veces la sociedad no está como tan lista o tan predispuesta como para querer permitir que esto sea visto de la manera con belleza, ¿verdad? Con rica. Entonces estamos pues ante esos roles y ante este reto también en la actualidad. No, sí, me encanta además. Pero ¿por qué no nos lees algo más? Ándale. Tengo 3 textos. Hay uno que es el que va como a entronar, se llama Babel. Todos sabemos lo que representó la Torre de Babel. Yo soy Babel al centro de una hoguera, una mujer que empuña en sus pupilas el canto abierto de una madrugada, donde humaniza el verbo de la noche, donde besa el arpón de las caricias. Yo soy la piel que edificó en silencio la arena de un espíritu que mueve todo su sexo impuesto en la belleza, porque trajo en sus dedos melodía. El cáliz de una llovizna perpetua que se hace polvo, malva y cafeína en las constelaciones de mi sexo. Porque yo soy la inmensidad desnuda que cabe en los precipicios del tiempo. Soy esa sombra en que un dios se detiene para besar descalzo la agonía, para empapar sus íntimos prefacios y cobijarse al borde de los cuerpos. Babel, fruto de un encuentro escogido, donde mis pliegues danzan sin reserva, en esa religión de tus arterias que comulga mis muslos por respuesta. Y ya para ir como cerrando, ¿verdad? Donde ya vamos dejando la simulación del nuevo evangelio cuando es el encuentro de los cuerpos. Como un Cristo desnudo entre la noche, mi cuerpo se pronuncia en la tibieza, con las manos silvestres por la vida que tocan las espinas y esas rosas que brotan con aromas por mi vientre. Mis piernas en marea y sortilegio, seducidas por el reloj de lluvia, se mecen, se transforman, se disuelven en esa misma noche en que ahora veo cómo mi cuerpo traspasa el respiro, cómo besa el cianuro de un gemido con los brazos del frío en primavera, como ese Cristo envuelto en la mirada de la noche más alta y más perpetua, donde al igual que su sombra soy agua, donde mi voz se crucifica lento a la piel de la noche que se hace humana al alba. Y el último, el poema 61, un evangelio de color caoba, que es barro y luz por mis manos de mirra,
donde su cuerpo es hostia y bienvenida para las letanías de mi alma. Un evangelio dulce aquí en mi cuerpo que se envuelve en los pliegues de mi vida, que se nombra oraciones, mandamientos, que ha venido a ser humedad precisa para este purgatorio de mi esencia. Ese, el que yo proclamo a la deriva, un evangelio vivo en tus altares, que es profecía y gozo entre mis piernas. Hermoso, me encanta. Oye, me encanta, pero yo conozco a mi pueblo. De verdad muy provocador el tema de mezclar, de hacer estas imágenes, ¿no? Del Cristo, las imágenes de los templos, las imágenes, la imaginería religiosa en el tema del erotismo. Imagínate todavía esta gran discusión que hay entre la existencia de la Magdalena y su relación con Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Que es... Justo por ahí viene la idea de la controversia, y no por ser una espinita más, sino porque considero que las mismas mujeres somos flageladas y llamadas Magdalenas en todo sentido. Me posiciono en mi estandarte de mujer salvadoreña, y al igual que en todas las mujeres del mundo, donde muchas veces necesitamos externar, y es duro lo que voy a expresar, pero muchas veces la religión impuesta en una sociedad nos viene a cohibir y a prohibir ciertos mandamientos necesarios dentro del desarrollo del mismo entorno humano. Yo vengo de una familia muy católica que lo ha profesado por los siglos de los siglos, generaciones tras generaciones. Vengo de ser parte de una renovación que durante mucho tiempo pues creí, y no es que no tenga viva mi fe, pero hubo muchas cosas que me hicieron no distorsionar mi credibilidad, sino afianzarme, ¿verdad?, a mis propias creencias. No es que sea atea, pero esto es lo que me ha permitido ir expresándome, ir pensando más en esas personas que necesitan desbocarse al igual que mi persona en este momento, y decir verdad. Así como hay un libro y existe un libro sagrado, pues también toda palabra es sagrada, toda palabra es profética, y como bien lo dijo pues ya un colega, ¿verdad? Toda palabra quema, y por lo tanto si quema, reverdece, purifica, ¿por qué no hacerlo a través pues de esta propuesta que yo sé que quizás puede, ¿verdad?, tener sus confrontaciones, pero me arriesgo y sea lo que vamos. No, y así debe de ser, o sea, no tiene ningún sentido crear nada en ninguna de las ramas del arte, ni en el teatro, ni en la pintura, ni en ninguna. Crear algo pensando en lo que van a decir los demás, o sea, de ahí se murió el proceso creador, o sea, eso es obvio totalmente. Y claro, o sea, ¿no? O sea, ahí va, ¿no? El otro piense lo que quiere. Definitivamente, no hay nada que hacer. No, es hermoso, de verdad. Me encanta. Se los recomendamos, amigos. Recuerden, el libro se titula Agua en el Evangelio, de la poeta Cecilia Castillo. La pueden contactar a ella a través de su correo electrónico, que es castillolibros@gmail.com. El costo del libro es de $5. Es una edición preciosa, de verdad. Y lo que decía es, si vamos a regalar otras cosas, ¿por qué no regalamos un libro? Y más si es un libro de una escritora salvadoreña, o sea, eso es importantísimo. Gracias, Aida. Quizás solamente es Castillo Letras, unido, ¿verdad? Castillo Letras @gmail.com. Y ahí nosotros pues ya nos contactamos y coordinamos el entrega. Está loca. Me tienen con concierto de fondo. ¿Qué quieres? El libro, ¿qué editorial lo ha publicado, Ceci? Fíjate que es parte de un proceso personal, es Celdas Ediciones, también es parte del proceso creativo de Santiago, ¿verdad? Como una marca personal, Celdas Ediciones.
Muy lindo, de verdad. Yo creo que yo conocí a una poeta costarricense, Camila Schumacher, que ella decía que los libros eran cosas lindas, ya sin entrar en el texto como tal, ¿no? Sino que el libro como objeto es una cosa hermosa y yo creo que ninguna virtualidad, ni ningún Kindle, ni ningún ebook lo va a suplantar nunca. No hay placer más grande que tener un libro entre las manos y leerlo y subrayarlo. Yo sí, yo soy amiga, ya no sé ustedes, pero yo soy amiga de mancharlos, de leerlos, de colorearlos, de subrayarlos, de doblarles las esquinitas, y me da un gran placer ver todas las esquinitas dobladas de donde he ido leyendo. Entonces sí creo que los libros son cosas hermosas, ¿no? Que tienen un valor como objeto, que es hermoso, y el tuyo está muy, muy lindamente hecho. Gracias. Son partes y confidentes no solo de los viajes, ¿verdad? Sino también del uso y recurso que nosotros tenemos. Así que mientras más cómodos nos sintamos con los libros, ¿verdad? Pues, qué bueno porque son nuestros confidentes y acompañantes. Así es. Francisco, una cosa que te quería comentar, o que quería que nos comentaras más bien, y es el hecho de que todos los libros tienen prólogos, y mucha gente lo que hace es saltarse el prólogo y empezar el libro. ¿Por qué no les indicamos a nuestros amigos por qué es importante leer el prólogo antes de leer el texto como tal? Sí, sí, al final yo creo que es por la cultura o la lectora que tenemos, ¿verdad? Y creemos que los prólogos no nos van a aportar, pero el prólogo al final es un paratexto que nos aporta información seguramente para comprender el texto o tener una anticipación, una valoración ya sea crítica, una valoración del contenido que me anticipe para comprender o al momento de leer algún verso o algún elemento que a mí me genere duda, incertidumbre, incluso ya ha habido una previa información que me permite conocerlo. Y yo con algunos compañeros o amigos a veces he comentado el tema de los prólogos y incluso a quién se busca, ya lo decíamos al inicio, ¿quién me hace el prólogo? Ah, es un amigo del autor o de la escritora en este caso. Entonces dirá cosas bonitas, ¿no? Entonces mejor me voy al poema, al poemario. Entonces sí creo yo que es importante porque nos va a permitir conocer y tener una visión personal y también en algunos casos académica. En mi caso procuro hacerlo, vuelvo a repetir, de una forma objetiva y no subjetiva, aunque es imposible que no vaya ese elemento al conocer la autora, por supuesto. Entonces, de ahí que yo creo que debemos leerlo siempre, independientemente, ya sea poesía, narrativa u otro género, ¿verdad? Entonces, habría que leerlos, pues, para podernos anticipar a lo que viene en el contenido del texto. Y seguramente eso nos calme algunas cosas, que nos genere impresiones. Ya lo decía usted, aquí en El Salvador, hablar del tema erótico o de algo erótico y compararlo con lo religioso o con algunos simbolismos religiosos puede que causen ciertas incomodidades en los lectores, pero si vemos, por ejemplo, la valoración que hay, donde yo he visto la parte de lo ético y lo estético que aparece en el texto, ¿verdad? Porque hay que ver eso también, no, aunque el autor quiera decir lo que quiera decir, pero también está apegado a la parte ética, ¿verdad? Y a lo estético, por supuesto, donde hacemos desde lo que somos. Entonces, Cecilia logra eso, ¿verdad? Y al final hace a un sujeto colectivo, que en este caso son las mujeres. Desde ese punto de vista, yo creo que adquiere mucha importancia un prólogo. No, definitivamente. Y sobre todo, como tú lo has dicho, un prólogo basado en un análisis objetivo. Eso es fundamental y es importantísimo. Y yo creo que, como te lo comentaba también fuera de micrófonos, es importante que se vaya desarrollando más esta actividad del análisis literario, de la crítica literaria.
nosotros decimos crítica y la gente la palabra crítica generalmente la vincula a algo malo. O sea, te critican porque es malo, te critican la ropa porque no te queda bien o porque, no sé. Sí. Y en el tema del arte, la crítica no, la crítica es fundamental y es buena y es positiva, aunque no alabe a la obra de arte. Sí. Es distinto, ¿no? Una alabanza que una crítica. Yo creo que es importante también dejar eso un poco en claro. La gente dice, no, es que la crítica, por alguna razón la palabra la hemos satanizado. Pero realmente la crítica literaria es fundamental para el desarrollo del arte en un país, o sea, de cualquier rama del arte, pienso. Sí, sí, por supuesto. De ahí que en la primera versión que Cecilia me compartió, yo le sugería incluso que moviera cuando le hago sugerencias como lector, ¿verdad? Entonces, Ceci, yo creo que este poema es con el que debería iniciar, ¿verdad? Porque anticipa. Este poema que está en el centro, en el corazón del poemario, es el que presenta a la mujer fuerte, la torre de Babel, en lo que se convierte la mujer. Y los poemas del cierre, que estaban muy bien trabajados y ubicados también dentro de todo el corpus. Entonces, y con eso siempre tenemos al menos esa, digamos, oportunidad de emitirle un juicio antes que salga a otros lectores. Aunque los lectores o la multiplicidad de lectores y visiones del mundo son los que le van a permitir interpretar y no podemos decir, interprételo de esta forma, ¿verdad? Es una valoración, por supuesto, pero es el lector o los lectores quienes van a dar su valoración desde su visión de mundo, sus conocimientos, sus creencias, sus lecturas previas y por supuesto el contexto. Le permitirá hacer ya sea un juicio de valor, digamos, no sé si positivo es la palabra, pero acertado, o una valoración muy crítica, pero desde lo negativo. No comprende o la misma falta de lectura y no le va a permitir entender lo que en el texto se refleja de una forma poética y no como algo de contradecir o digamos, no sé cuál es la palabra, de tomar estos elementos religiosos y destruirlos y posicionarlos como un tema que es muy complejo para nuestras sociedades patriarcales principalmente, las raíces religiosas. Y bueno, pero ya ejemplos hemos tenido en la historia, sino ahí tenés el Evangelio según Jesucristo de Saramago, ¿verdad? O sea que siendo Saramago me le llovieron algunos palos. Y el libro es maravilloso, a mí me encantó, yo lo leí, me pareció genial. Un poco yo creo que se extienden algunos textos más de lo necesario, pero sí me pareció genial, o sea, creo que es un libro que todos deberíamos de leer en algún momento para tener más claridad en el pensamiento. Así es. Y como dice la misma Biblia, con que hicieron esto con Jesucristo, que no pueden hacer con nosotros al momento de venir las críticas. Así es que usted sí debe estar también abierta a las críticas, ¿verdad? Y también a las valoraciones que se hagan de su producción. Yo estoy esperando la crucifixión, pero no importa. Esto va a ser algo de regocijo. No, nena, no, la verdad es un texto hermoso, me encantó lo que nos leíste. El libro se ve precioso, de verdad, te felicito, es lindo tener ese objeto hermoso en las manos, además con un contenido maravilloso, porque yo algunas veces leo algunas cosas y digo, carajos, ¿y por qué asesinaron tantos árboles para esto, verdad? Pero entonces no será esa mi opinión en esta ocasión, de verdad, creo que es un texto, y me encanta el aporte de Francisco, de verdad, Francisco, muchísimas gracias, porque el prólogo pasa a ser parte de esa obra de arte en donde empieza una primera conversación, ¿no? En donde empieza ese hilo de la conversación, porque tú escribes lo que escribes y cuando lo escribiste ya dejó de ser tuyo y pasa a manos de quien lo lee y se convierte, como lo decía Francisco,
en su experiencia. Entonces ya por más que tú hayas querido decir A, si el otro entendió B, es B porque ya, o sea, y si el otro entendió Z, pues también es Z, o sea, ya el autor no tiene absolutamente nada que ver en ese proceso dialéctico entre la obra y el receptor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Así es. ¿Qué le vamos a hacer? Así que no, maravilloso, los felicito, muchísimas gracias. Pues ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente en la Bohemia es lo único malo, que se acabe el tiempo, pero les quiero agradecer, esta es su casa cuando quieran, de verdad. Lo que pasa es que no me buscan, yo los tengo que andar rogando. Aida, ha sido pues una noche bastante complaciente. Gracias también no solo por el espacio, sino por esta cercanía, ¿verdad? A pesar de que podemos pues de la virtualidad, pero compartir y hablar sobre un tema tan bonito, literatura. Agradecer también la presencia de Francisco por su aporte. Lo voy a seguir buscando, si la vida lo Sí, sí. permite. Y bueno, seguir también aprovechando este bello espacio. Aida, de verdad, pues me siento muy complacida. Gracias por esto y siempre pendiente de la Bohemia, ¿verdad? Cada martes sintonizando y conociendo mucho más sobre poetas nacionales e internacionales. Tan bella, Ceci, te agradezco. Francisco, igualmente, nuevamente, gracias por estar con nosotros esta noche. También te repito, esta es tu casa. Si en algún momento nos quieren compartir, pues no sé, temas literarios. Sí. Los dos son Gracias. licenciados en letras. Creo que nos hace mucha Sí. falta esa orientación. Ya creo que solo la Universidad de El Salvador se ha quedado con esta carrera, que me parece un despropósito total, pero es importantísimo. Amigos, gracias a ustedes por habernos acompañado en esta bohemia. Nos escuchamos el próximo martes, siempre por aquí, por los estudios de YSU La Voz con Voz. Saludos a nuestros amigos de siempre, que yo sé que están pendientes de este programa, como a Oscar Nájera hasta Nueva York, José Chinchilla, que también siempre está pendiente, y a todos ustedes, a don Carlitos Calix, que yo sé que nos está escuchando, a doña Miriam en Santana, a todos, se les quiere muchísimo. Feliz mes de la poesía, gracias por acompañarnos. Y no me quiero ir sin antes de mandarle una felicitación a Maura Echeverría, que cumpleaños el 3 de mayo, no lo hicimos el martes pasado porque hubo problemas con el programa, pero martes 3 de mayo es el cumpleaños de Maurita, así que la queremos mucho. De parte de Poesía y Más le mandamos un gran abrazo y le deseamos que sea feliz y que pronto estaremos haciendo cositas juntas, sin duda. Corazones, de nuevo, muchísimas gracias. Yo soy Aida Párraga y esto ha sido La Bohemia. Nos escuchamos el próximo martes.